Dios los bendiga, Dios los guarde. La clase de hoy, el rapto. ¿Por qué creemos en el rapto o la resurrección o la transformación de estos cuerpos mortales a inmortales? ¿Cuándo sucederán y cosas así? Es un tema que tiene muchos puntos de vista. Yo lo aprendí, esta idea, por así decirlo, por muchos años, en muchas maneras, en muchas formas, y ha ido agarrando figura. Pero hace unos cuantos años, 4 o 5 años, 5 años para ser más o menos, estando ahí yo, vi algo diferente que no había visto durante muchos años, a pesar de haberlo estudiado, predicado, enseñado por muchos años este tema, el cual voy a compartir con ustedes, aquí con mis hijos. Ya los he compartido algunas veces, pero hoy traigo otras cosas que quiero añadirles. Número 1, y retomando las clases que hemos estado tomando, porque nada es de interpretación independiente, lo mismo este tema. Este tema no es un tema del Nuevo Testamento solamente, porque ya vimos que no es que haya varios evangelios, sino nada más un evangelio, unas buenas noticias. ¿Ok? Entonces, si este tema, y la mayoría de las veces cuando yo he enseñado este tema, el tema del arrebatamiento, zarpazo en griego, solamente utilizaba en la mayoría de los casos puras escrituras del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, como si esto fuera nada más del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Pero ya vimos que todas las ideas, todos los temas, todos los conceptos teológicos no tienen que estar nada más en un solo lugar. Todo lo que es verdad tiene que estar en todas partes, y establecerse desde Génesis para empezar, porque es el principio de todas las cosas. Si esta es una idea verdadera, tiene que estar desde el principio hasta el final, y tiene que haber un tema donde se ponga y se amarre. Un momento, aquí estamos teniendo problemas de tecnología. Ya saben que son problemitas que siempre tenemos en las transmisiones, pero se están arreglando. ¿Se ven? Ok. Y como estamos transmitiendo en vivo, esta es una de las preocupaciones que hemos estado teniendo para que ustedes lo tengan de mejor calidad. No de mejor calidad, sino instantáneo, es la que quise decir. Aquí siempre vamos a estar bateando, porque nosotros no somos expertos en nada. Pero les voy a compartir, y voy a volver a empezar aquí, porque creo que no se estaba ni grabando, ni transmitiendo. Y perdón por los que están conectados ya. El tema de hoy es el arrebatamiento, el rapto, la transformación de estos cuerpos mortales a inmortales. ¿En qué momento sucederá? De acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a las teologías que hemos aprendido en las denominaciones establecidas en los últimos tiempos, sino en el concepto bíblico, histórico, y en todo el libro. Ya aprendimos que no hay tal cosa como Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No hay un evangelio anterior y este es un nuevo evangelio. Ya vimos que no hay una iglesia que se inició con Pedro, como dicen los católicos. Y la mayoría de las iglesias que dicen que empezó la iglesia en Hechos 2, cuando el derramamiento del Espíritu. Ya vimos que el concepto de iglesia estuvo en la mente del Señor desde Génesis. ¿Ok? Entonces, al juntar todos estos elementos que hemos estado hablando, este tema acerca del arrebatamiento no es un tema nuevo, que apenas va a venir a la escena en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, es un tema que se viene hablando y se viene transmitiendo de generación en generación. Y está a punto de ocurrir cosas importantes para que eso se lleve a cabo en el tiempo de los escritos del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y lo que sigue. Entonces, este tema es un tema que ya está. Punto número 1. Establecer que si algo es verdad, tiene que estar en toda la escritura. Si alguien predica del rapto, tiene que empezar a hablar de todas las escrituras.
¿Ok? Ahora, traje unas preguntas, como siempre hay que hacernos preguntas. ¿En qué momento sucederá? De acuerdo a las escrituras, no a los teólogos y doctrinas de hombres. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Ahora, como siempre está esta cosa de la gran tribulación, y hemos acomodado a través de los años con las teologías y las organizaciones y denominaciones de los últimos años, hemos establecido este gran evento, la transformación de lo mortal a lo inmortal, la resurrección y todas estas cosas, unos antes de la gran tribulación, otros en medio de la gran tribulación y otros después de la gran tribulación. Entonces estos son pensamientos y teologías que hemos enseñado por los últimos años, varios cientos de años. Entonces, pero hoy vamos a ir otra vez a la escritura, no para redescubrir nada, simplemente vamos a hacer un comentario panorámico y ustedes deciden, ustedes hacen sus estudios, ustedes se van a tener que profundizar. Esta solamente es una herramienta que les estoy comunicando a ustedes, a mis hijos, y ustedes lo van a hacer. Entonces, ¿en qué momento va a suceder el rapto? Pregunta número 1. ¿Creo en el rapto? Sí, creo en el rapto. Creo en este abrir de ojos, porque ni siquiera dice abrir y cerrar de ojos, o sea, la mitad de eso. En un abrir de ojos, si leemos la escritura, dice en un abrir de ojos, o sea, así, la mitad de un abrir y cerrar. En un abrir de ojos, como dice la escritura, va a suceder esto, ¿ok? Así que vamos a dejar que las escrituras nos den respuestas a esta preocupación. Si estamos preocupados cuándo va a suceder, especialmente ahorita por las situaciones, ¿acaso sí es cierto que vamos a pasar por todas las tribulaciones y todas estas cosas? Y aquí voy a hacer una pausa para hacer un comentario de algo que por tiempo yo creí de la manera que iba a suceder. Vamos a establecer eso primero, porque sé que algunos de ustedes también creían lo mismo, o también creen lo mismo que yo creía hasta hace poquito, en cuestión de este gran evento. ¿Ok? Número 1, decíamos que va a suceder en cualquier momento. Si este es un gran evento, no puede suceder en cualquier momento. Como el Señor no podía ser crucificado en cualquier momento, como su resurrección no podía ser en cualquier momento, como el derramamiento del Espíritu Santo no podía ser en cualquier momento, porque ya estaban señalados los tiempos en que iban a suceder todas esas cosas de parte de Dios y de parte de los profetas en las Escrituras. Entonces todo tenía un tiempo donde iban a suceder las cosas. Qué coincidencia que hasta la fecha estamos viendo que las fiestas del Señor nos han servido para ver este gran reloj que las cosas han ido sucediendo de acuerdo a estas fiestas. Qué casualidad que Él nació en una fiesta. Qué casualidad que Él muere en una fiesta. La fiesta de Pesach, la primera fiesta. Qué casualidad que Él es enterrado 3 días y 3 noches. Y esto es un comentario que la semana pasada no les hice en la transmisión, porque la hice después aquí con mis hijos. Que por años, y esta semana pasada la celebraron en casi todo el mundo, y de una manera que no es ya ni de sentido común matemático, hemos metido los 3 días y las 3 noches desde el famoso Viernes Santo al domingo en la madrugada. Hemos metido 3 días y 3 noches. Ya eso es para el sentido común despertar y decir, lo hemos estado haciendo, creyendo y predicando de acuerdo a lo que enseñó la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Así que hagan matemáticas y van a ver que no les quedan. Entonces tenemos que recurrir al libro hebreo, a la Biblia, y empezar a contar los días hebreos y las fiestas hebreas y darnos cuenta que eso nos da más luz. Entonces Él muere en una fiesta, Él va a ser enterrado durante la fiesta, Él va a ser resucitado en la fiesta de los primeros frutos, porque Él tiene que ser los primeros frutos en todo, la primogenitud en todo, y Él va a descender el Espíritu, va a hacer descender el Espíritu Santo, con la evidencia en aquel aposento alto que era alrededor del templo,
recibió los discípulos el Espíritu Santo, no nada más los discípulos, mucha gente recibió el Espíritu Santo, más de 100 personas. Entonces, esto no era un evento que solamente iban a recibir los discípulos, reciben mucha gente y después de ellos otra gente y después de ellos mucha gente, pero qué casualidad que empiezan estas grandes manifestaciones en otra fiesta, la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, el Penta, 50 días después ¿de cuál día? Del primer día cuando Él muere. Entonces, todos esos días están de acuerdo a lo que está en todo el libro, Entonces, qué casualidad que estas eran las fiestas de la primavera. Las fiestas del otoño ya pasaron 4 fiestas de 7, faltan 3. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, que el judaísmo ahora no sabe ni para qué eran o para qué son. Es soplar, el soplo, soplan trompetas y ya, ¿verdad? Y esa era una fiesta, es la única fiesta que se celebra en el día primero del mes. Para los que creen en las cosas del mes lunar. El día primero del mes es cuando no hay luna, cuando no se ve nada de luna. Entonces hay un periodo de más de 24 horas donde no saben cuándo empieza el mes, por así decirlo. Entonces estos días oscuros de luna, que no hay luna, pero la luna no se puede desaparecer e ir a la luna, está ahí, pero no se ve. Entonces por eso es que asocian que el Señor va a regresar al final de la trompeta, fiesta de las trompetas, en el día que nadie sabe, porque ellos mandaban testigos, 2 testigos mandaban, porque cualquier negocio tenía que ser con 2 testigos o más. Entonces mandaban 2 testigos allá a la montaña, a ver, en la noche estar esperando que la luna se mostrara. Pero ese es el problema de seguir ese calendario de la luna, porque el mes ya empezó. La luna lo que va a hacer es que testificar que el mes ya empezó en la mitad de cuando se desapareció a cuando empezó. Es por eso que muchos que sirven la luna andan celebrando las fiestas de acuerdo a la luna. El Shabbat todos lo quieren celebrar de acuerdo a la luna. Entonces, en este pedazo de tiempo donde no hay luna, estos 2 personajes estaban allá y veían que salía apenas la luna, corrían y iban a decirle a los sacerdotes, a los encargados de tocar el shofar, las trompetas, y venían y decían, vimos que ya se vio la luna, ya se alcanzó a ver la luna. Entonces ellos tocaban el shofar. De hecho es de este lado, el primer lado, el lado izquierdo, que se va a ver el tránsito, no va a correr para acá. Entonces decían, ya se vio el shofar, ya se vio la luna, y era cuando anunciaban la fiesta de las trompetas. Era un día. Entonces nosotros sabemos que el Señor va a venir en una fiesta. Después va a juzgar a todos. Qué casualidad que después sigue otra fiesta. Y después sigue la última fiesta, que es la fiesta del tabernáculo, o la fiesta de las bodas, o la fiesta de esta gran celebración. Todo tiene que ver con las fiestas. Pero si no me creen, vamos a las Escrituras. ¿Ok? Porque déjenme decirles esto. Ustedes lo pueden leer en el libro de Esdras y Nehemías. No vamos a ir ahí, pero se los voy a mencionar. El pueblo de Israel, que tenemos que conocer quiénes somos y de dónde venimos y cómo nos hemos comportado, para entender que hasta la fecha somos necios y testarudos, queriendo creer y entender lo que más nos convenga y no lo que es la verdad. Ustedes pueden ir a la Biblia y ya lo vieron, ya vieron a nuestros antepasados. Por eso cuando la iglesia dice, yo no quiero ser parte de ese Israel, porque nosotros somos diferentes. Y se han desalineado completamente de este Israel, porque ya se dieron cuenta que es un Israel tremendo, pero eso somos. Entonces, este Israel, que sale de Abraham, Isaac, Jacob, entra a Egipto, sale de Egipto, todas estas maravillas por 40 años en el desierto, con un super líder llamado Moisés, llegan a tener otro líder llamado Josué, y Josué los mete a la tierra. Fíjense, Dios ya les había dado las fiestas desde que Él hizo la creación. Él hizo el sol, la luna y las estrellas, en el 4º día, pensando en darles señales para que les estipularan los días, los muedins, las fiestas, las semanas y los años, el Shabbat y los años. Entonces,
Todo eso lo hizo Dios pensando en que para decirles cuándo son las citas que yo los quiero reunir. Ese es el pensamiento de Dios. Ahora, Israel, no lo crean hasta que no lo vean ahí. Israel desde el tiempo de Josué van a pasar todos los jueces, van a pasar todos los reyes, los veintitantos reyes y veintitantos reyes del norte, van a pasar los últimos reyes, van a pasar todos los profetas en este gran periodo de tiempo. Se van a ir los del norte a Siria, se los van a llevar ya saben, esparcirlos, y se van a llevar los del sur también. Y se los van a llevar a Babilonia y van a estar allá metidos por 70 años y van a regresar los del sur otra vez a Israel, a Jerusalén. Todo este periodo de tiempo, y dice la Biblia en el recuento de Esdras y Nehemías, que el pueblo de Israel, desde el tiempo de Josué hasta ese tiempo cuando regresaron de Babilonia, no habían celebrado la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? Háganse sus preguntas y ahí están las respuestas. Ahorita voy a hacer mis comentarios. Ese somos el pueblo, somos ese pueblo. Pero vamos a empezar con las escrituras que todos nos conocemos de este tema del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. El concepto que están muertos. Que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando esto del rapto. Este es uno de los versículos, de los primeros versículos que utilizamos para hablar del rapto. Y él está inmediatamente identificando que el rapto no va a suceder hasta después de la resurrección de los muertos. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Este evento de nuestro recogimiento con Él va a ser después de la resurrección de los muertos. Punto número 1. Luego nosotros, los que vivimos, o los que estemos vivos en ese evento, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Básicamente hay dos resurrecciones. Una resurrección donde van a resucitar todos los muertos en el Señor. Al mismo tiempo es el arrebato. Y después va a haber otra resurrección. Ya no va a resucitar nadie. Hasta después de 1 milenio, de 1000 años van a resucitar otros. Entonces, aquí es donde yo me hacía preguntas. ¿Va a haber otras resurrecciones en medio de estos dos tramos? ¿Va a haber 1.5, 1.7 resurrección? Porque había, y de la manera que yo aprendí, que iba a haber un rapto, después una gran tribulación, después iban a venir 2 testigos a predicar, iban a morir en las plazas de Jerusalén, pero ya están los del rapto, después de la resurrección de los muertos, pero estos van a morir y van a resucitar. Y mi pregunta fue, y siempre fue, ¿en cuál resurrección resucitaron ellos? ¿En la primera o en la segunda? Porque decíamos que Elías y Enoc, como no habían muerto y tenían que venir a morir, porque está estipulado el hombre que muera una sola vez y después el juicio, entonces yo creía que esos 2 personajes tenían que venir a morir, a predicar y morir y después ser enjuiciados, y en este caso resucitados, porque Apocalipsis dice que resucitan a los 3 días y medio. Entonces, pero ¿en cuál resurrección? Mi pregunta fue. Y ahí es donde decían, bueno, es que la puerta del Apocalipsis, del rapto, y siempre quedó inconfuso, siempre quedó incompleto la idea del rapto antes de la resurrección de los muertos. ¿Ok?
Pero aquí está quedando claro con los mismos versículos que yo ocupé. Después, cuando yo oí este tema de esta perspectiva que les estoy hablando, yo inmediatamente me acordé de todos estos versículos. Y tengo que leer los versículos que ya me sé con los que apoyaba yo mi teología del rapto antes de la tribulación. Porque yo decía, no, es que no puede ser el rapto después de la resurrección de los muertos, porque las matemáticas y la cronología aquí nos ayuda, porque entonces la resurrección de los muertos en todas las partes de la Biblia está después de la gran tribulación. Pero yo estoy diciendo a través de mis enseñanzas que el rapto es antes de la gran tribulación, pero no puedo mentirme diciendo que hay un rapto antes de la resurrección del mundo, de la resurrección de los muertos, porque la resurrección de los muertos es después de la gran tribulación. Entonces la gran tribulación siempre quedaba en medio y separábamos el rapto, el arrebatamiento de la resurrección de los muertos, inclusive la poníamos antes de la resurrección de los muertos porque no nos salían las matemáticas, nos estorbaba la gran tribulación, porque nadie quiere pasar por la gran tribulación. No crean que yo quiero pasar por la gran tribulación, nadie quiere, pero aquí estamos hablando la Biblia. Vamos a ubicar, porque la pregunta fue, ¿en qué momento va a suceder el rapto? Porque sí creo en el rapto, sí creo en esta transformación de lo mortal en lo inmortal, en la transformación en un abrir de ojos, en un instante seremos transformados. ¿Ok? Primera de Corintios 15, 51. He aquí les digo un misterio, porque Pablo es el tremendo, como les dije, que recibió este misterio, lo va a compartir en toda la Biblia. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, vean esta escritura. De aquí es donde sacamos en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí, si ustedes leen el 15:52, dice en un abrir de ojo. Así. A la final trompeta. Y vuelvo a mencionar esta cosa de el Señor va a venir con un sonido de trompeta. Ya saben cuándo suenan las trompetas. A la final trompeta, y aquí menciono otra, la final trompeta, y aquí es donde algunos, y tengo que mencionar los nombres porque ustedes los están oyendo, y los acabo de oír, y todo el mundo le está queriendo tener miedo a la tribulación. Y dice, bueno, esta no es la final trompeta de la séptima trompeta del Apocalipsis. Esta no es, porque como ya sabemos y hemos identificado el rapto antes de la segunda trompeta, entonces... Pero aquí Pablo está diciendo a la final trompeta. Claro, Pablo no conocía Apocalipsis, pero él sabía a qué se estaba refiriendo a la final trompeta, la última trompeta. Entonces va a haber un rapto, pero va a seguir tocando trompetas, Apocalipsis. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo con la última trompeta? Aunque el Apocalipsis no estaba escrito, ya está contradiciendo, o Juan está contradiciendo a Pablo, o Pablo está contradiciendo a Juan y está diciendo... Es que Pablo no sabía que había más trompetas. Entonces ahí está gran confusión. Y unos creen que se está refiriendo a otras trompetas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. En el 15:53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. No hay muerte, una resurrección. Ya sabemos que nadie te engañe porque no vamos a ser transformados antes que los muertos resuciten. ¿Okay? Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Traje esta palabra aquí porque es la palabra que utilizamos para arrebato. Porque esta es la palabra que hemos utilizado y en griego está arrebato, zarpazo, que violentamente, que vamos a ser levantados violentamente. Y en qué ya sabemos que sí vamos a ser levantados, ya sabemos que sí vamos a ser transformados, ya sabemos que aún la mano del Señor se va a extender y va a sacar a los muertos en Cristo de las tumbas primero, los va a levantar y inmediatamente nosotros vamos a ser transformados. Esto incorruptible, esto corruptible se va a convertir en incorruptible. Esto mortal va a dejar de morir, va a ser eterno. Entonces, este gran evento nadie lo está negando. Sí viene ese evento.
Estamos viendo en dónde y en qué momento cronológicamente lo vamos a ubicar en las Escrituras. Si lo vamos a ubicar antes de la tribulación, o en medio de una pretribulación, o después de la tribulación, o, como muchos creen, del preterismo allá en el año 70, cuando ya pasó la gran tribulación y que el Señor vino. Entonces, vean todos esos temas que hay. ¿Okay? O como decían algunos de las organizaciones modernas, estoy tentado a mencionar nombres, pero ustedes se van a aludir. No, viene en el año fulano de tal, les falló. Estoy hablando de organizaciones modernas, que ustedes los visitan a su casa y ustedes van a sus iglesias. Va a llegar tal año, no vino. Va a llegar tal año, como 3 veces cambiaron el año. Ya cuando no llegó, como dice la Escritura, dijeron, ya vino pero en el Espíritu. Bueno, esa idea del preterismo. Después otros dijeron, yo no me voy a morir hasta que venga el Señor. Ya me habló el Señor. Me dijo que yo no me voy a morir hasta que vea al Señor descendiendo de las nubes. Ya se murieron esas personas que dijeron. Y están grabadas en video y escribieron. Y hay mucha gente siguiendo esa doctrina. ¿Okay? Entonces, aquí estamos todavía. No ha sucedido la resurrección de los muertos. No ha sucedido, ¿ok? Porque cuando venga el Señor, no va a ser a escondidas. Ok. La idea esa de ser arrancados, ser arrebatados. ¿Ok? Porque todo el mundo va a ser arrancado y va a ser arrebatado. Todos van a ser arrancados. Unos antes y otros después. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser primero y quiénes van a ser después? Ok, vamos a tener un concepto bíblico de qué es ser arrebatado y qué es ser raptado. 2 Corintios 12:1. Este es Pablo. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, o sea, esa experiencia que él tuvo, él nada más supo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces él fue llevado, tomado, pero no fue el gran evento del que estamos hablando. ¿Okay? Y Jesús va a traer también este concepto del de ser arrebatados, de ser raptados, de ser arrancados con violencia. Respondió y le dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Este es Mateo 13 y ustedes lo pueden leer. Porque yo platicando con una persona, estaba hablando de Mateo 13, acerca de este campo, que es el mundo. La semilla es el hombre. La buena semilla son los hijos de Dios y la mala semilla son los hijos del diablo. Lean Mateo 13 y aquí nos vamos a dar cuenta que hay 2 tipos de semillas en el mismo campo. Yo sé que esto es un tema muy, muy delicado, pero no le podemos dar otra interpretación porque el Señor ya le dio la interpretación a esta parábola y esta es la interpretación que le está dando. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Él sembró la buena simiente. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. O sea que el diablo sembró hijos del malo en esta tierra. Aquí es donde nos damos cuenta que Dios tiene hijos en esta tierra sembrados. Y el enemigo, el malo, el Hasatán, el diablo, tiene hijos también sembrados en esta tierra. No me crean a mí, lean Mateo 13. Lean a Mateo 13 y esta es la explicación de la parábola. Esta no es la parábola en sí, él está dando la explicación a la parábola, pero nosotros nos creemos tan inteligentes y espirituales que queremos de darle no solamente interpretación a la parábola, pero queremos darle interpretación a la interpretación que Yeshua le está dando a la parábola. ¿Ok? Entonces, pero él ya no necesita interpretación porque esta es la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña. Este Mateo 13 es la interpretación de la parábola que dio junto con otras parábolas, inclusive la del sembrador. Aquí está diciendo que la semilla buena, porque en la primera parábola que él dio del sembrador, la semilla era la palabra. Pero aquí esta es otra completamente.
parábola donde está diciendo, la semilla también la voy a comparar con los hijos de Dios, el hombre, donde el Hijo de Dios vino y sembró hijos en esta tierra. El enemigo vino en la noche, en la oscuridad, y sembró también hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la ciega, y entonces trae este concepto. La ciega es el fin del mundo. Entonces la cosecha, la fiesta de la cosecha, esa es la última fiesta, la fiesta de la cosecha, la ciega del mundo, y los segadores son los ángeles. Entonces ya está trayendo muchos conceptos del fin del mundo aquí. Él está explicando muchas cosas del gran evento. Hay cizaña, hijos del enemigo, hijos del malo, hijos del diablo, y hay trigo, hijos de Dios, sembrados por Dios. Los que van a venir a la siega, ¿en qué momento es? En el fin del mundo. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Ok? Pues con esos conceptos que el Señor está lanzando en su explicación de la parábola, estamos estableciendo algunos puntos. De manera que como es cogida la cizaña, quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Así como se agarra, se avienta al fuego, así será el fin del mundo. ¿El fin del siglo cómo será? Bueno, cuando ya llega el fin y la cizaña es cogida, arrebatada, la palabra, enviará el Hijo del Hombre, sus ángeles, cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen anomia, iniquidad, los que violan los mandamientos. Entonces aquí yo estoy viendo un patrón, una cronología narrada por el Señor, que sí va a haber mucha gente arrebatada. También estoy viendo que la cizaña va a ser arrebatada, va a ser levantada, porque no estoy teniendo problemas con eso, estoy teniendo problemas en cuándo va a suceder eso. Entonces, pero aquí estoy viendo que el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles y cogerán de su reino a todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces hay eventos. Van a ser arrancados unos primero y los hijos van a florecer. ¿Okay? Estos son Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Son las escrituras que siempre leemos. ¿Ok? Y hay algunos que tuvimos pesadillas cuando vimos esas películas y esas predicaciones. ¿Ok? Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Yo sé que algunos de ustedes vieron esas películas y ese reloj que estaba en la estufa. ¿Ok? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Los que son de los 80s. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo le dice, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y la idea era de que los que iban a ser tomados, esta escritura la tomábamos, el que iba a ser tomado y arrancado, eran los que iban en el rapto primero. Pero ya vimos la cronología que es, primero son arrancados y tomados la cizaña y quemada al fuego. Después son los otros personajes. No me crean a mí, sigamos leyendo. Vamos a traer un concepto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, porque acuérdense que estos temas no pueden ser aislados nada más de este Nuevo Testamento. ¿Okay? Toda la idea del rapto y de la resurrección de los muertos está a través de toda la Biblia, desde Génesis. Y era prometida que el Señor los iba a esparcir y después los iba a traer de los cuatro, y que iba a enviar a sus ángeles a traerlos de los cuatro cabos de la tierra, aquí en Israel. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a los aves, a todo volátil y a todas las bestias del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comerán carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comerán gordura hasta hartaros y beberéis hasta embriagaros sangre de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Y os hartaréis sobre mi mesa de caballos y de caballeros fuertes y de todo hombre de guerra, dice el Señor Jehová. Pondré mi gloria entre las gentes y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse.
y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. O sea, cuando el Señor venga y haga una destrucción, como no ha habido y no va a volver a haber, y queme a todos estos valientes y estos líderes de toda la tierra que están en contra del Señor, Él va a ser un gran evento que va a ser de ejemplo para sus hijos. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Deuteronomio 28:64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Deuteronomio está diciendo, van a entrar, pero ya saben cómo los conozco, ustedes se conocen, van a violar todos los mandamientos, se van a ir y se van a meter debajo de cada árbol, van a cargar sus ídolos, van a fornicar, van a adulterar y los voy a vomitar de la tierra. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que ahí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Y será que cuando te sobrevinieren, el 31, te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, la voz que todos oímos en el monte, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de ahí te va a recoger Jehová tu Dios y de allá te tomará. Esa es la palabra. Pero vamos, Mateo 24, que este es el que me gusta. De todo el capítulo es Jesús mismo. Yeshua, la palabra, el verbo hecha carne. Él sabe todo porque Él es la palabra. Él sabe todo lo que está sucediendo. Él sabe todo lo que se ha hablado de los profetas, para qué Él vino aquí y todo lo que va a suceder. Y Él está ahí y veamos que Mateo 24, cómo lo hemos sacado fuera de contexto y nos brincamos un versículo allá porque se acuerdan que hablamos de que dos serán tomados y uno estará allá y otro se va a quedar. Bueno, esos versículos también están aquí, lo mismo que Lucas aquí también está, pero aquí hay una cronología, vamos a ver la cronología. La cronología es importante en el relato de los hechos. ¿Se acuerdan los testigos cómo vienen y relatan cronológicamente? Bueno, aquí está el testigo de testigos. Va a hacer una narración cronológica, panorámica. Yeshua mismo, el verbo, la palabra, la verdad, el camino, la luz. Él lo es todo y Él nos va a explicar y nos va a ayudar en este tema del rapto. Mateo 24:1. Salido Jesús, iba a ser del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, Él pasó por el templo y ya saben, Él no sacrificó en el templo, Él no fue sacrificado en el templo. Él pasa y ve el templo como cualquier otro edificio, Jesús. Pero los discípulos estaban con ese segundo templo que ya les hablé de la historia de lo que vinieron y hicieron los macabeos y antes de los macabeos y cómo fue ese edificio completamente deshonrado. Mas, sin embargo, ahí estaba en el tiempo del Señor. Sangre se derramó en los altares de ese altar, de hombres, de sacerdotes, por la violencia por mantener el poder. Salido Jesús, iba a ser del templo y se llegan sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Sentándose él en el monte de las olivas, 24:3, fíjese cómo él de ahí se va para el monte de las olivas, como diciendo, esto va a ser destruido, se va para allá. Se llegaron a él los discípulos aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La cosa que le acaba de decir, preguntar, ¿cuándo va a ser destruido este sistema? ¿Qué señal habrá de tu venida
perdón, y del fin del mundo. Los discípulos están siendo precisos con sus preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Porque hay unos que separan la venida del rapto, la separan no sé por qué, y del fin del mundo. Pero ahorita vamos a ver los momentos. Oh, es que tú estás hablando de la venida del Señor, no del rapto. La venida es mucho después. Acabo de ir un mesiánico diciendo eso. Entonces ya volvemos a creer otra vez igual que creíamos antes, ¿no? 24:4. Y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta es la advertencia que él va a utilizar cuando le preguntan de ese tema. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Que nadie los engañe. Pablo va a decir, miren que nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hijo de pecado, el hijo de perdición que se levanta contra Dios y todo lo que se llama Dios. Esto no va a suceder, no nos vamos a adelantarle a los muertos. Miren que nadie los engañe porque no nos vamos a ir hasta sino después de la resurrección de los muertos. Esta frase, miren que nadie los engañe, es como que una advertencia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Esta tiene muchas maneras de interpretarse el 24:5. Vendrán muchos en mi nombre. Esto es lo que está diciendo el Señor. Van a afirmar que yo soy el Cristo. O sea, no están diciendo mentiras. Venimos en el nombre del Señor, afirmamos que el Señor es el Cristo, pero los puedo engañar. Es lo que está diciendo el Señor. Vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Porque no ha habido muchos que han dicho yo soy Cristo. No, un poquito. Pero habemos muchos que decimos en el nombre del Señor, yo creo que el Señor es el Cristo, que Jesús es el Cristo, y sí hemos engañado a muchos. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y aquí le va a relatar toda la cronología. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Porque principio de dolores, ¿de qué? De parto. Principio de dolores porque toda la profecía viene diciendo, va a venir dolores de parto, pero eso es bueno porque va a venir una vida. ¿Okay? Entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí es donde dicen, no, es que esto ya sucedió en el año 70. Sí sucedió muchas cosas en el año 70, pero no en la gran tribulación. No volverá a suceder algo como lo que va a suceder en la gran tribulación. Pero aquí voy a aprovechar para hacer un comentario. No, es que Dios es amor. Él no nos va a dejar pasar por cosas difíciles. Él no va a dejar que su esposa sea aporreada antes de la boda. Quiero que los que digan eso vayan y le digan a Pedro, a Pablo, a Juan, que no les iba a pasar nada. El libro de Hechos relata todo lo que sucedieron, muchos aserrados, muchos cortados, muchos mutilados, ahorcados, crucificados. Dios es amor. Pero no significa que no vamos a pasar por situaciones difíciles, sino entonces arranquémosles estamos hablando de personas santas, no del Israel tremendo que somos, que nos hemos ganado muchas cosas en las Escrituras. Pero díganme de Jeremías, díganme de Isaías, díganme de los profetas, díganme de Amós, díganme de todas esas personas santas, todas las vidas que sufrieron. Oh, pero Dios es amor, no les va a pasar nada. Bueno, agarren otro libro entonces. Porque con ese libro no me lo van a poder explicar de esa manera. Porque no entendemos qué es el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de discípulos, de personas que caminaron y predicaron el Señor en el primer siglo. Personas que pasaron por una gran tribulación, pero no por la gran tribulación. Sí pasaron por Entonces quiere decir que sí vamos a pasar. Para aquellos que creíamos que es que hay una puerta antes de que venga la gran tribulación. Bueno,
esa puerta o estaba muy chiquita que no la vio ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Dicen que Juan en escritos muy antiguos que se escapó de un perol con aceite hirviendo y que lo tenían ahí para quemarlo vivo. ¿Dónde estaba esa puerta? ¿Ok? Porque Apocalipsis nos dice, es que hay una puerta y por ahí nos vamos a escapar y queríamos meter al rapto en esa puertita para no pasar por todo lo que sigue. ¿Ok? Ya hablaremos de eso después. Entregarán, aquí está diciendo el Señor que los van a entregar, van a ser afligidos, los van a matar, van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre. Muchos entonces serán escandalizados y entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, esa palabra que ya hemos estudiado mucho, el no querer guardar los mandamientos, el amor de muchos se va a enfriar. Quiere decir que el guardar los mandamientos, ¿te acuerdan qué es amor? Juan lo describió, es guardar los mandamientos, pero si no guardamos los mandamientos, entonces el amor se empieza a enfriar, porque el guardar los mandamientos es el amor de Dios. La caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino. Entonces estas buenas nuevas del reino, la restauración del reino, el volver a juntar el reino, de todo lo que viene hablando los profetas y Jesús mismo, será predicado este evangelio de que va a suceder estas cosas, de que van a juntarse en todo el mundo para testimonio de los gentiles y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando se ha enseñado este evangelio del reino. Bueno, ya empezó. ¿Okay? Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, y esta va a ser una clase exclusiva nada más para hablar del asolamiento de las escrituras de Daniel, que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, de tarea lean a Daniel, porque la próxima semana, si Dios quiere, regresamos con Daniel y luego Ezequiel, o Ezequiel y luego Daniel, no importa. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. O sea, cuando pase esto, no, se ve parado. Ok, hay de las preñadas, 24:19, y de las que crían en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Fíjense, el Señor está hablando del fin, porque la respuesta es ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a ser el fin? Él menciona que en aquel día iba a haber invierno. Bueno, sigue habiendo invierno. Y ni en sábado, que ojalá no caiga en sábado. Bueno, seguimos teniendo los sábados o los shabbats, que es la palabra correcta. Porque habrá entonces grande aflicción. ¿Cuándo? Él está respondiendo a la pregunta, su venida y la fin del mundo. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. O sea, este gran evento, hablando ahora de la gran tribulación, no ha habido ni va a volver a haber dos veces. Este evento, que va a ser allá en el final, ya estamos llegando al final, ya con el Señor hace más de 2000 años que habló esto. Cuando eso empiece a suceder, van a pasar todas estas cosas. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, y esa frase ya sabemos a quién se refiere, aquellos días serán acortados, entonces si algunos dijere, aquí está el Cristo, o ahí no crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y los que se van a ir en el rapto son los escogidos. Bueno, aquí varios de los escogidos no se han ido porque van a ser engañados. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Fíjense, yo me he imaginado este evento. Y me lo imaginé varias ocasiones y ustedes, ahorita vamos a seguir leyendo. Yo fui y le hablé a varias personas después de que yo entendí este concepto que estoy tratando de comunicar aquí. Y algunos respondieron, no puede ser. Nosotros nos vamos a ir antes. ¿Ok?
Está bien. Les dije, cuando cierran las iglesias y cuando empiece la persecución, ¿qué vamos a hacer? Muchos se van a enojar porque no vino el Señor, porque lo estábamos esperando antes de que vinieran las tribulaciones. Varios de ellos se van a enojar. Van a ir a tocar la puerta de las iglesias, pero ya vieron las iglesias ahorita están cerradas. No sé, nadie sabe cuándo van a ser abiertas. Pero se van a enojar con su pastor, con su organización, con su denominación, porque no les dijeron que íbamos a pasar por esto. Y después, este es el... Ahorita no está difícil la situación acá, no está difícil todavía. Está difícil para muchos, pero todavía no se ha complicado. No hemos llegado a ese tiempo, una tribulación como nunca antes ha habido. Aunque sí están sucediendo cosas que nunca antes habían sucedido mundialmente, al mismo tiempo. O sea, esto sí es sin precedentes. Pero cuando las cosas se pongan difíciles, bien difíciles, y que muchos estén esperando ya que venga el Señor y que venga el Señor y que venga el Señor en medio de todas las situaciones, el Señor ya llegó, sí vino, está allá. No crean, no crean, no vayan para ni el desierto porque no va a venir en secreto. Cuando Él venga va a ser todo ojo le verá, va a ser así, como está diciendo ahí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del hombre. O sea, todo mundo lo va a ver, todo ojo lo verá. Y va a ver porque va a ver en medio de esta mortandad, que va a ver que ya leímos en Lucas, que ya leímos al principio, que ya leímos en Ezequiel, hay muchos muertos. ¿Okay? Luego ¿de qué? De lo que acabamos de leer en Mateo 24, 28. Después de esto, después de todas las muertes, después de que ya están diciendo, ya vino el Señor, está allá, está acá, no crean. Después, luego de la aflicción, y ahí esta palabra es una traducción corta, después de la tribulación de aquellos días de la que estamos hablando, luego, después de la tribulación de esta que acabamos de ver, de hablar, de que el Señor acaba de decir, esta tribulación que va a venir no va a haber otra como esta, ni ha habido desde el principio del siglo, ni va a volver a hablar. Después de esta resurrección que les acabo de decir, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Esto ya es algo sobrenatural. Cuando creía yo antes el tamaño de las estrellas que nos decían que eran del tamaño de 1000 veces más que esta Tierra, la estrella más pequeña que está millones y millones de años luz, y que esa es la estrella más pequeña. O sea, imagínense, pensar en ese concepto moderno de que esa estrella caiga sobre la Tierra, es ilógico. Una estrella de este tamaño, a una Tierra de ese tamaño que caiga, no va a ser así. O la estrella es más pequeña de lo que nos han dicho, o la Tierra es más grande de lo que nos han dicho. Y vamos a tener que creer este concepto, ¿ok? Las estrellas caerán del cielo, o las estrellas son otras cosas, ¿ok? O las estrellas se está refiriendo a otras cosas. Las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces, y estuve así cerquita de decirle un comentario, pero me lo aguanté. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿después de qué? De lo que llevamos la cronología. Va a venir una tribulación como nunca ha venido antes. ¿Ok? Ni va a volver a ver. Él está respondiendo las preguntas de los discípulos en el Monte de las Olivas. ¿Cuándo va a ser tu venida y cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Qué señal va a haber de tu venida y del fin del mundo? Bueno, estas son las señales que Él está respondiendo personalmente a estos discípulos y ellos lo están escribiendo aquí. Va a venir una tribulación que no ha habido. Va a pasar esto. Después de esta tribulación se va a mostrar Él. Y se va a mostrar Él. ¿Ok? Después de que caiga el sol, la luna, las estrellas en un colapso gigantísimo. Entonces, después de esto sobrenatural, entonces se mostrará el Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. Pablo diciendo, sí, nos les vamos a juntar y lo vamos a ir a recibir en las nubes del cielo, pero después de la resurrección de los muertos.
entonces verán la señal que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz. Hace concordancia con lo que dijo Moisés en Deuteronomio y todos los profetas, diciendo: cuando sean los eventos de la restauración del pueblo de Israel, el Señor los va a mandar traer de todas las cuatro esquinas de la tierra. Pero cuando eso esté sucediendo, van a pasar muchos eventos terribles que no han pasado nunca y ni van a volver a pasar. Ese es el mensaje de todos los profetas. Ahora aquí está el profeta de profetas dando su comentario de los eventos, y la cronología es la misma. Los elementos gráficos son los mismos. Los acontecimientos son los mismos, la cronología es la misma. El Señor lo que está haciendo, está restaurando el reino, y cuando los va a traer de regreso, a partir de que suceda este evento, el pueblo de Israel va a saber que Dios es el Dios de Israel en ese gran evento, porque los está trayendo todos al conocimiento de las cuatro esquinas de la tierra, y está utilizando todo este tipo de eventos que van a suceder, y los elementos ardientes y todo el sistema lo está utilizando Dios para establecer una verdad. Lo que yo les dije a través de los profetas, que iba a recoger a Israel de todas las partes a donde los envié, si ellos se levantaban y despertaban y desearan guardar sus mandamientos, él y sus hijos, entonces yo enviaría a mis ángeles con una gran voz de trompeta para que juntaran sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. He aquí que el Señor Jehová, y nos regresamos a Isaías, perdón. Entonces ya vimos que aquí el 24-31 nos dice qué es lo que está haciendo Dios y después de qué lo está haciendo Dios. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Otra vez se vuelve a mencionar la palabra de las trompetas. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Ya sabemos que los ángeles van a ser enviados a los cuatro vientos a recoger el trigo en la siega. Todas estas son palabras de Yeshua. De un cabo del cielo hasta el otro. Isaías 40:10 dice: he aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, los pastoreará suavemente las paridas. Levántate, 61, Isaías. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, la oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Jeremías 23:2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramaron mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán. El Señor está cansado del trabajo que hemos hecho como pastores, disipando, dividiendo las ovejas. Entonces Él va a venir a recogerlas de todas las partes donde están, de donde quiera que estén, pero muchos eventos, toda su gloria y su rostro va a venir enfrente de Él. Y todos estos eventos son anunciando que Él viene como el buen pastor a recoger sus ovejas que están esparcidas, martirizadas, abusadas por los pastores. Y por eso yo pienso que al liderazgo religioso, de una manera u otra, Dios está llamando y diciendo: este es el tiempo de arrepentirnos. Este es el tiempo de arrepentirnos. Todos aquellos que de una manera u otra son pastores o son maestros, son líderes religiosos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Todos los profetas vienen anunciando eso. Todos los profetas. Ezequiel 11:16. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: aunque los he echado lejos de entre las gentes y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras a las cuales están esparcidas, y les daré la tierra de Israel.
y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de delante de las gentes a los cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, 22, 37, 10. Y profeticé, Ezequiel 37, 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, está hablando de los huesos secos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Así estábamos. Pero ya sabemos que la palabra les empezó a traer espíritu de vida. Empezaron a despertar a esta realidad de quiénes somos y a dónde vamos y cuál es nuestro llamamiento. Isaías 27, 10. Acontecerá en aquel día, ¿cuál día del que estamos hablando? Que Jehová herirá desde el albeo del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día, 27:13, que se tañerá con gran trompeta, otra vez, la trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y del norte, y los que habían sido echados en la tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios y su Padre, a ese a la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene en las nubes, todo ojo le verá, al 1:7 de Apocalipsis, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, todo lo que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y podemos leer todo Apocalipsis 14 porque nos trae mucha luz, pero no, vamos a Apocalipsis 7:5, de la tribu de Judá, y empieza a ver los señalados, los 12,000. 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de esto. Todo esto está sucediendo en medio de la gran tribulación. Se está haciendo marcada gente. 12,000 de Simeón. Pero algo que tuve yo aquí, una pregunta, me hice una pregunta. Siempre que habla de las 12 tribus, en la mayoría de todo el Antiguo Testamento, siempre menciona ya sea o a Rubén, en el primero en la lista, o llama a Efraín como el primogénito que reemplazó a Rubén, y luego Simeón, Leví, y así se va como fueron haciendo, pero aquí cuando empiezan a marcar, empieza con los de Judá. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén, y ahí ya entra Rubén, 12,000, de la tribu de Gad 12,000 señalados, de la tribu de Aser 12,000 señalados, de la tribu de Neftalí 12,000 señalados, de la tribu de Manasés 12,000 señalados, de la tribu de Simeón 12,000 señalados, de la tribu de Leví 12,000 señalados, de la tribu de Isaacar. ¿Se acuerdan que los levitas no eran contados antes? En ninguna de las partes fueron contados más cuando recibieron la transferencia sacerdotal. Bueno, aquí son vueltos a contar. ¿Por qué? Porque ya no son parte del sacerdocio, ya no son los únicos sacerdotes, ya todo el reino es sacerdotes. 12,000 señalados, de la tribu de Isaacar 12,000 señalados, de la tribu de Zabulón 12,000 señalados, marcados, de la tribu de José 12,000, y aquí es, ok, ya se dieron cuenta que no está Efraín, pero sí está Manasés y está José, 12,000 señalados, de la tribu de Benjamín 12,000 señalados. Y uno dice, ok, la pregunta inmediatamente es, ¿qué pasó con todos los que ya murieron antes? No, pero es que yo soy parte de esos 12,000. No, esos 12,000 van a ser marcados en ese momento. Si ustedes están leyendo Apocalipsis. En ese momento, en medio de toda esta situación que está sucediendo y que Juan está relatando cronológicamente, empieza... ¿Cómo tengo aquí algo que les quiero enseñar? ¿Qué necesitas? Un rollo. Ah. Ok.
Voy a utilizar esto porque de este tamaño casi eran los rollos antes. Ok. Este es un rollo. En Apocalipsis, este es el rollo. Algo de ese lado. No, no. That's black and black. Ok, para que se vea con la luz, aunque es negro. Ok. Porque la cronología nos falla a veces. ¿No está bien? Aquí tengo papel. No, ese está bien. Ese tamaño está el rollo. Tiene 7 sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. ¿Ok? No se puede leer nada hasta que no se han arrancado los sellos. Se van a arrancar 1 y trae unos eventos. 2 trae eventos. 3 trae eventos. 4 trae eventos. 5, 7 se anuncian las trompetas. ¿Ok? Entonces ya se puede abrir, ya se puede leer, porque ya encontramos al que es digno de abrir los sellos y de leer este libro. Ustedes pueden ver que estos eventos, que decimos, no, yo no voy a estar en estos eventos, pero sí voy a estar en unos eventos más adelante, pero ya después nos falla porque los eventos de Apocalipsis son cronológicamente. Se pueden volver a repetir, pero ya sabemos qué es lo que se está hablando. ¿Okay? Cada sello trae eventos. O sea, este evento acá, cuando yo quite el sexto sello, no va a suceder antes de que yo quite el primer sello. Igual las trompetas. Los eventos que van a suceder en el sexto trompetazo no pueden ser antes de la segunda trompeta. ¿Ok? La primera trompeta suena y trae sus eventos. La segunda suena y trae eventos. La tercera suena y trae eventos. Entonces, esto es cronológico. Se pueden empalmar o lo que sea, porque el séptimo sello anuncia otras cosas. El séptimo trompetazo en sí anuncia las copas y cosas así. Y esos eventos de allá también se pueden empalmar. Por ejemplo, los ayes se pueden empalmar y las copas se van a empalmar con el último trompetazo. Cosas así. Entonces, Apocalipsis aquí, después de estas cosas, miré de cuáles cosas. Todo lo que está sucediendo en el 5, 6 y 7. Y después de que están marcados, porque está pasando la destrucción y todo. Y los ángeles están a punto, están levantando gente, están buscando, están haciendo y deshaciendo. Ustedes están leyendo Apocalipsis. Después no se toque nada, no empiece la destrucción. Hasta que no marque yo a estos 144,000. Porque esto yo lo voy a marcar para un evento especial en medio de este gran evento. ¿Ok? Todavía no es la resurrección, ni el rapto, ni la muerte. Todavía no está sucediendo esto, porque como muchos se fueron, ¿verdad? Oh, nosotros somos de otros 144,000. Nosotros estamos esperando allá, estamos esperando que mueran los demás para que se vengan y se unan con nosotros. Pero, ¿cómo sucede eso? Si ya vimos que estos también van a resucitar. Y ya establecimos que la resurrección es antes del arrebato. Entonces todos los que estén allá están dormidos. Y todavía no son arrebatados. Ni son resucitados todavía. Hay muchos que están durmiendo ahorita. Imagínense desde Adán hasta esta vez están durmiendo. Están esperando este gran evento. ¿Ok? Entonces después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De todo esto que está sucediendo, miré. He aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, palmas en sus manos, clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 animales, postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Y respondió uno de los ancianos y me dijo en el 7:13: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han
lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por tanto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre de ellos. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo. Ok, antes de que llegue ahí al 20, porque esto es lo que yo creía antes. Ya establecimos que nadie ha resucitado todavía hasta ese evento. Esos que están allá están muertos. Y cuando Dios se ha encargado toda la Biblia con todos sus profetas de explicar el término de ser dos pueblos en uno, con un solo rey, en una sola nación, nosotros nos hemos encargado de dividir todas estas naciones, todas estas denominaciones. La palabra denominación es nación pequeña, entonces hemos hecho miles, 40,000 denominaciones, naciones pequeñas, o sea, todas divididas, todas separadas, y el Señor está trabajando en hacer una sola nación, ¿ok? Pero esto es lo que me asombra a mí todavía más, que ya de derecho ya soy una denominación, una nación pequeña como organización, y dentro de mi creencia, de mi credo, de mi predicación, digo, ok, nosotros aquí vamos a morir, vamos a resucitar, pero vamos a seguir separados. Hay un grupo aquí, hay un grupo allá, y hay un grupo acá. Y empezamos a hacer separación de grupos, ya de gente resucitada. Tú vas a estar en un lugar allá, en la quinta galaxia, tú en la tercera galaxia, y yo voy a estar en otra situación acá. Entonces seguimos con este pensamiento separatista. Estamos hablando de ya, hemos separado aquí y vamos a separar más allá todavía. Cuando el Señor, a través de todos los profetas y de todo el Nuevo Testamento, lo que está haciendo es restaurando un reino con un solo rey. Y yo me atreví a enseñar, ignorantemente, que va a haber varios líderes. Uno va a dirigir este grupo de gente en cierto lugar, este otro grupo con este otro líder y este otro grupo con este otro líder. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está esa idea que vienen enseñando los apóstoles, los profetas? Hemos sacado una doctrina acá de no sé dónde, la creímos, la predicamos. ¿Y por qué? Porque nos ubicamos no en el grupo que está allá más abajo, nos ubicamos aquí, en este grupo más alto. Porque el orgullo y la supremacía nos ha hecho creer eso. Y como eso es lo que queremos creer, y encima no vamos a pasar por nada de esto. Y este grupo que está allá, que se les dio dando ropa, todavía no resucitan. Nadie ha resucitado todavía. Nadie va a resucitar. Yo creí y nos enseñaron que esas ropas eran el cuerpo. Pero que todavía no iba a resucitar, pero que ya había unas personas resucitadas, transformadas o arrebatadas. Y todavía los dos testigos todavía ni siquiera vienen. Y creímos que los dos testigos son dos personas. Y se nos dijo que era Elías y no. Ahora, pero completamente diferente. Pero estas personas, la pregunta era, ¿cuándo van a resucitar? Ya hubo un rapto, ya algunos se los dieron ropas, pero todavía no son arrebatados, ni transformados, ni resucitados. Pero ya el rapto ya sucedió. Y allá hay dos muertos que van a ser muertos, van a estar expuestos en las plazas de Jerusalén. ¿Ok? ¿Cuándo van a resucitar? ¿O en cuál resurrección van a resucitar? Todo tiene que hacer sentido. Todos van a resucitar en un solo trompetazo, en la final trompeta, y después los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado vivos. Que nadie os engañe. ¿Cuándo va a suceder la gran tribulación? Perdón, esta resurrección vamos a leerla y con esto acabamos. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en vano, y prendió al dragón y aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, esta primera resurrección
estos personajes que fueron degollados y que se está a punto de dárseles los cuerpos y que vivan 1000 años con el Señor, ahí está diciendo que ellos fueron resucitados o fueron hechos partícipes de la primera resurrección porque no se dejaron marcar la bestia, no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y guardaron la palabra y el testimonio de Jesús. Entonces esos no se fueron en el rapto. Estos estuvieron durante la gran tribulación y Dios los guardó y los libró. Y fueron degollados o lo que sea, ahí está, pero fueron parte de la primera resurrección. Entonces los degollados de la gran tribulación van a resucitar. ¿Cuándo? Si ya sucedió el rapto y antes de que sucediera el rapto fue una resurrección. Entonces esta resurrección y este rapto que sucedió antes de que los que fueron muertos en la gran tribulación resuciten, ya no nos hace sentido. Que nadie los engañe porque no va a ser así. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos personajes que fueron muertos en la gran tribulación son muertos en Cristo. Ellos van a resucitar primero. Si hay alguno vivo todavía que ande por ahí, va a ser transformado después de ellos. Que nadie os engañe. Porque no vendrá sin que antes se manifieste todo esto. Creo en la resurrección, creo en el rapto, creo que va a suceder así. No creo en muchos grupos como antes creía, separatista, que esto es acá y que depende de lo que creíste, depende del nombre en que te bautizaste. No creo nada de eso ya. Gracias a Dios que me liberó de eso y que creo que el Señor es un solo Rey, un solo Señor y está trabajando día y noche para reunir de las dos naciones un solo pueblo. Para ser Él un solo Señor, un solo Rey, una sola doctrina, un solo bautizo. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que estemos vivos, que nadie los engañe. La trompeta, la trompeta, la trompeta, la trompeta, la final trompeta. Por eso me inclino a pensar que hay una fiesta que se llama Teruah, la fiesta de las trompetas. Me inclino a creer que en una temporada, yo no digo que en esta fiesta, no, porque faltan muchos eventos, pero yo sé y me inclino a creer que así como exactamente Él murió en una fiesta, fue enterrado en una fiesta, fue resucitado en una fiesta, mandó su Espíritu Santo en una fiesta. 4 de las 7 fiestas ya ocurrieron. Creo yo que Él va a regresar en la fiesta de la trompeta. O por lo menos en ese momento Él va a empezar a llamar a los escogidos de las 4 esquinas de todo, donde quiera que estén. Después, qué casualidad que después viene la fiesta de la Atonement, la fiesta de la consagración, esta fiesta al año donde se entraba una vez al lugar santísimo. Después esa es la fiesta que sigue. Y qué casualidad que después sigue la fiesta de tabernáculos. La que el pueblo de Israel, este Israel religioso, desde que entró a la tierra, desde el tiempo de Josué, no han celebrado la fiesta de tabernáculos hasta que regresan de donde fueron esparcidos. Nos está dando un club. Esa fiesta no se va a celebrar y el mismo Señor dijo, no voy a volver a tomar de este fruto de la vida hasta que lo toma con ustedes otra vez en el reino de mi Padre, en este reino que Él está haciendo, que está trabajando. Y que para manera de que suceda, va a traer todos estos eventos que les tenemos miedo. Pero a partir de ahí, cuando Israel vea todo lo que va a suceder y que en medio de toda esta gran tribulación se está uniendo este pueblo, se está uniendo esta nación, se está levantando este sacerdocio y este sacerdocio empieza a bendecir, empieza a ser la luz del mundo, se empieza a recibir la gloria del Señor, empieza a haber milagros, empieza a haber señales genuinas. Entonces, ¿debemos de tenerle miedo a la gran tribulación? No. Es el escenario perfecto para que suceda la restauración, después la muerte de todos si es necesario, y después la resurrección de los muertos y la transformación
de esto mortal a inmortal, de esto corruptible a incorruptible. Ahora para mí todo esto hace sentido, toda la Biblia empieza a hacer sentido. ¿Cómo que nos vamos a ir en lo más glorioso? En lo más glorioso del cumplimiento de todas las escrituras, de todas las profecías, cuando el Señor va a restaurar todas las cosas. Y en el libro de Hechos hay una escritura que dice, es necesario que el Señor, y refiriéndose a Yeshua, sea retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Padre, te damos gracias, te bendecimos, alabamos tu santo nombre. Te pedimos perdón, Señor, por el atrevimiento de creer que va a seguir habiendo muchos grupos después de la resurrección. Cuando tú estás tratando de unificarnos. Límpianos, Señor, santifícanos, purifícanos, y que en este tiempo difícil nos apartemos y nos santifiquemos más. Te damos gracias por las fiestas a las que nos has invitado, nos has hecho partícipes porque nos han ayudado para entender el esquema de los tiempos. Ayúdanos a alabarte, a bendecirte, Señor, a guardar tus mandamientos. Una bendición especial para mis hijos, para mi esposa, Señor, y para todos mis familiares donde quiera que estén. Bendice a los que están oyendo este mensaje, los que lo van a oír, y que sean bendecidos. Y que sirva esto como una herramienta para estudio personal en sus casas, en sus familias, Señor. Y que nos ayude a seguir estudiando, a seguir investigando, a seguir alineándonos con el Eterno, con el Maestro, con Yeshua, con los tiempos, con sus profecías, con sus palabras, con su doctrina. Somos sus seguidores. Gracias, Señor, porque nos has dado una cabeza al pueblo de Israel, nos has dado un líder, Señor, nos has dado un sumo sacerdote, nos has dado un rey, nos has dado un profeta, Señor, nos has dado un siervo. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, te damos gloria. Alabanzas al Cordero. Gracias, Padre. En nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga. Pongan sus preguntas, pongan sus comentarios y sigan conectados. Amén.